Bueno, día de protestas y de muchísima información en Venezuela. Vamos a ampliar y a actualizar la información que tenemos hasta el momento. Aquí está con nosotros Cecilia Devana. Bienvenida, Ceci. Juan Negri, analista internacional. Bienvenido, Juan. Un placer tenerte aquí. Gracias por la invitación. Bueno, un día muy movido en Venezuela que comenzó con protestas realmente multitudinarias en la calle y después con la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Quería escuchar tu visión sobre el caso. Bueno, es interesante que en este momento lo que ocurre, a diferencia de otras veces en el pasado, sí, hay un líder opositor que logra amalgamar un apoyo multitudinario y sobre todo de la comunidad internacional. Guaidó se apoya en la Constitución venezolana que dice que ante la ausencia de un presidente legítimo, el titular de la Asamblea Nacional es presidente, y eligió una fecha simbólica, el 23 de enero del 58 es el fin de la dictadura de Pérez Jiménez en Venezuela, y yo creo que el hartazgo de buena parte de la sociedad venezolana ha hecho que convocó a mucha gente y en esta oportunidad, como decía recién, la comunidad internacional parece decidida a apoyar, incluso Estados Unidos. ¿Crees que ahí está el gran cambio en lo que sucedió en el día de hoy, en ese apoyo internacional con el cual hoy cuenta Venezuela, sobre todo con el apoyo que mostró Donald Trump minutos después de que Guaidó se autoproclamara presidente? Yo creo que sí, creo que la diferencia fundamental con otras del pasado es que esta vez América Latina y en este caso también Estados Unidos apoyan, para bien o para mal, porque esto puede salir mal. El apoyo de Estados Unidos es el abrazo del oso muchas veces. Hay una actitud de la comunidad internacional muy activa que no hubo en el pasado. Ahora, por otra parte, por un lado está Estados Unidos, por el otro lado también está el Grupo de Lima, que es muy interesante también que hayan consensuado un texto final. Esto también es importante, marca un cambio importante, sobre todo en la región. Yo creo que sí, creo que el contexto regional siempre ayuda. Creo que un aislamiento diplomático de Maduro eleva los costos del régimen venezolano de mantenerse en el poder y tal vez esto también implica una existencia, que se eliminen los fondos que llegan a Maduro por parte del Estado, es decir, rentas de petróleo, etcétera. Esto tenemos que ver cómo se va a desarrollar, pero esto podría implicar también que al régimen de Maduro le cueste acceder a fondos internacionales. Ahora, ese ahogo económico, ¿no?, que podría llegarle a Maduro, por otra parte, también indirectamente, o más bien directamente, le llegaría al pueblo que realmente la está pasando mal ya ahora sí la situación como está, ¿no? Correcto, es decir, una cosa que habitualmente nosotros ponemos el énfasis es en el régimen autoritario de Maduro. Nos olvidamos de que es un Estado fallido, la cantidad de homicidios que hay, nos olvidamos de que es una sociedad fracturada, es decir, la cantidad de gente que ha emigrado de Venezuela es insólita para América Latina y nos olvidamos de la catástrofe económica, es decir, y esto, este bloqueo lo que hace es ponerle más carga a un pueblo venezolano que está muy agitado, muy castigado. Respecto al Grupo de Lima, México vuelve a separarse un poco. México es integrante del Grupo de Lima, pero vuelve a salirse y no apoya el comunicado, ya como había pasado antes con Maduro, no apoya. ¿Cómo lo ves? Yo creo que, y no solamente México, Uruguay también adoptó una línea similar. Yo creo que por un lado es herencia de una tradición mexicana histórica de no plegarse demasiado a la política norteamericana. Tradicionalmente México sobre todo diría que fue eso. Creo que hay algún resabio de afinidad ideológica. Me parece que López Obrador en su crítica a los gobiernos de derecha no quiere quedar demasiado pegado a esa política y también creo que considera que la solución de apoyar a Guaidó también de algún modo es ilegítima porque a Guaidó no lo eligió nadie, entonces elige una posición de la cual yo soy crítico porque lo único que hace es favorecer el statu quo y le da ventajas al gobierno en realidad, por ponerlos al mismo nivel, es decir, voy a ponerme... O sea, le da ventaja al gobierno de Maduro. Porque ponerse equidistante como diciendo, bueno, voy a tratar de mediar entre ambos, es ponerlos en un nivel de igualdad que no están. Claro. El régimen de Maduro tiene más armas a su disposición. Claro, que no es tal. Ahora, el Grupo de Lima son 14 países. De estos 14 países, Uruguay y México son los únicos que no forman parte de este texto final. Sí, son los más moderados con el régimen de Maduro, digamos. Ah, muy bien. De la misma manera que sucedió en la asunción de Maduro, ¿no?, a comienzos de este año, claro. ¿Y cómo ves las marchas? Porque un poco lo que se reportaba en las redes es que es la primera marcha más multitudinaria, si se quiere, contra el régimen de Maduro. Que nunca se vio una marcha tan grande contra él y una tan chica que lo apoye.
Yo creo que por un lado es la decantación de un proceso de deterioro económico de Venezuela que es evidente. Es decir, el desastre venezolano es evidente para nosotros, argentinos, en la calle, cuando vemos la cantidad de venezolanos que han venido acá en los últimos, ¿qué? 4 o 5 años. Sí, se prevé de hecho que en el correr de 2019 vengan 100.000 más, son las estimaciones que tiene el gobierno, solo para 2019. Es una tragedia inédita en la historia latinoamericana, por lo menos desde las guerras civiles del siglo XIX. Es una cosa insólita, es decir, las migraciones internas, el deterioro de la economía venezolana, es decir, ha superado a los de los países europeos en tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Eso, por supuesto, genera un hartazgo muy alto. ¿Ha superado? Sí. Ahora no tengo los datos exactos, pero está peor que la caída, es peor la caída que la caída de Alemania o Francia en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, es una caída brutal. Claro, pero es muy impresionante. O sea, creo que hay un caldo de cultivo en Venezuela que termina de explotar cuando aparece un líder carismático, joven, que aparenta, en este caso, de tener una estrategia. Lo que yo me parece, la verdad que estamos viendo las noticias mientras hablamos, es decir, todavía falta mucho para saber cómo se va a desarrollar esto. Mi impresión es que hay una estrategia, es decir, que yo no había visto en el pasado con la Mesa de Unidad Democrática. Es decir, que Guaidó tiene una estrategia. Sí. Decís, o la oposición veo que ha conjunto. jugado estratégicamente, eligiendo la fecha, su decisión de nombrarse o decir que él es el presidente legítimo. Claro, autoproclamarse. Siguiendo lo que él entiende que es la Constitución, ¿no? Es decir, no es un dictador, o él no se ve así. Yo lo que veo es una estrategia más concertada que en el pasado. Ahora, Maduro, que habló hace un ratito, habló de esto como un golpe de Estado y le dio 72 horas a los diplomáticos de Estados Unidos para abandonar el país. Por otra parte, Guaidó sacó un comunicado que, bueno, tenemos también para compartir con ustedes, que justamente lo que está pidiendo es lo contrario a lo que les indicó Maduro a estos diplomáticos de Estados Unidos, ¿no? Les dio 72 horas para irse y Guaidó, por el contrario, les pide encarecidamente que no abandonen el país, que se queden en el país. Ahora tenemos una situación de dos soberanías. Claro, ¿cómo se vive eso? No, es una situación muy delicada y la verdad que uno es optimista y uno trata de que estas cosas mejoren y piensa que el futuro va a ser mejor. Esto podría terminar muy mal, podría terminar una guerra civil. Terminar una guerra civil. Claro, no es para nada menor esto. Y además, agrego una cosa, Maduro todavía, hasta donde yo sé, hasta lo que todos venimos leyendo, mantiene el apoyo de las Fuerzas Armadas. El que tiene las armas es el que manda. Y todavía eso, mientras a Maduro lo apoye las Fuerzas Armadas, Maduro tiene las de ganar. Hace 20 días, menos de 20 días, lo habían detenido. Guaidó, parte de las Fuerzas Armadas, que bueno, después iban a pasar a disponibilidad según Maduro, pero bueno, fue detenido incluso por las fuerzas de Maduro. Lo que pasa es que menos de 20 días pasa de estar detenido a ejercer la presidencia, como él dice, ¿no? El régimen de Maduro se apoya todavía en las Fuerzas Armadas, han sido leales a él, según algunos en parte porque el sistema venezolano se apoya en convenios con el narcotráfico en los cuales las Fuerzas Armadas están involucradas. Entonces las Fuerzas Armadas tienen intereses en que el régimen de Maduro continúe. La pregunta es, tal vez hay un líder militar que ve que los tiempos cambian y dice, bueno, yo quiero ser el nuevo líder venezolano, y ahí se da vuelta. Eso puede pasar. Eso podría ser un punto de inflexión en la resistencia de Maduro, que alguien en una facción de las Fuerzas Armadas se quiebre y responda a Guaidó. Es la versión optimista sería Maduro pierde el apoyo de las Fuerzas Armadas. Esa sería la... Por ahora, Juan, vos ves todo esto que está pasando en Venezuela como una cuestión más bien simbólica que real y efectiva. ¿Cómo podría llegar a ser un proceso de normalización en Venezuela de aquí en adelante? Si llegara a caer el gobierno de Maduro, empezaría hasta lo más difícil. Estamos hablando, insisto, de una sociedad fragmentada, de una economía devastada, de un Estado fallido, preso de la delincuencia. Es decir, lo más probable es que si se va Maduro, incluso la situación en términos de la vida cotidiana de los venezolanos empeore, en el sentido de más violencia, más delincuencia, etcétera. Pero digo, antes de llegar a eso, ¿por qué se iría Maduro? Bueno, tiene las Fuerzas Armadas de su lado, tiene el Poder Judicial de su lado. Bueno, el único poder que él no controla hoy es la Asamblea Nacional. Yo lo único que veo es una situación en la que las Fuerzas Armadas se le dan vuelta y él pierde el apoyo de los fusiles, para llamarlo simbólicamente. Eso lo veo como el siguiente paso. Para que él se vaya. Pero no creo que sea el escenario más probable. Sí, yo creo que Maduro todavía tiene chances de quedarse. Es decir, las dictaduras no están condenadas a perecer. En Zimbabue gobierna Mugabe desde 1980, sin ir tan más lejos. Cuba es un autoritarismo menos violento que el venezolano y diría hasta menos
trágico económicamente, pero desde fines de la década del 50. Es decir, no está escrito que Maduro vaya a caer. Claro. ¿Pero podría haber un doble comando? ¿Cuánto podría Esta situación es sostenerse muy un doble estable comando? y podría continuarse por unos meses, pero yo creo que es altamente inestable y en algún momento esto, si no se... Por ejemplo, si Maduro terminara yéndose mañana, esto podría solucionarse. Si no, los riesgos de una guerra civil son altos. Es decir, enfrentamientos armados. ¿Existe la posibilidad de que se lo vuelva a detener a Juan Guaidó? Sí, altas. Y que termine siendo otro Leopoldo López y que, bueno, pase tiempo y estemos hablando, así como hoy hablamos de Leopoldo López, que, bueno, si bien ahora tiene prisión domiciliaria, está en prisión ya hace tiempo, ¿lo mismo pase con Guaidó? No me gusta ser pesimista, pero es lo que yo creo que va a pasar. Es decir, yo creo que las Fuerzas Armadas no van a abandonar a Maduro, que esto es una señal muy importante, pero que el régimen se va a radicalizar y que no estamos ante un cambio de régimen. Es decir, nada va a cambiar. O empeorar, digamos, porque el régimen podría radicalizarse contra, por ejemplo, los sectores que no fueron demasiado maduristas en esta oportunidad. Claro, aún más. Aún más. Bueno. O sea que el panorama es muy negro. Recién hablábamos, ¿no?, de la cantidad de venezolanos que vinieron aquí a buscar refugio en la Argentina en este último tiempo y justamente en el día de hoy y teniendo en cuenta todo lo que estaba sucediendo en su país, se reunieron en la Plaza Vaticano. Estamos hablando de la plaza que queda allí al lado del Colón y allí está nuestra compañera Carla Ricciotti. Carla, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Eleonora. Sí, aquí se está llevando adelante un acto y en algunos minutos van a leer un documento en lo que es esta rampa de la Plaza del Vaticano. Una gran cantidad de venezolanos que viven en la capital federal, que viven en nuestro país. Recordemos que hay 130.000 venezolanos en el país, de los cuales el 70% está residiendo en la capital federal. Varias organizaciones de venezolanos han convocado a esta manifestación en contra de Maduro en un día en el que se conmemora el aniversario número 61 de la última dictadura militar de Venezuela. Aquí una de las organizaciones es el movimiento Alianza por Venezuela, que están en estos momentos, dicen algunas consignas por los altoparlantes, por el altavoz. Y la gente que se ha convocado aquí, muchas mujeres, con chiquitos, inclusive familias, los que han podido venirse unidos, digamos, desde Venezuela, ¿no? Los que salieron de su país y ya tienen a su familia aquí, están aquí reunidos. Cantan Carla. himno de a ratos, Carla. cantan consignas. Sí, Elio, te escucho. No, sí. es impactante realmente la imagen que vemos allí y estaba pensando, ¿no?, que detrás de cada una de estas personas que están hoy allí reunidas en la Plaza El Vaticano, detrás de cada una de estas personas hay una familia, hay una historia, hay un abandono. Porque toda esta gente no vino a la Argentina por decisión propia, porque quisieron ir a conocer otro país, vinieron forzosamente. Su país los expulsó y tuvieron que, en muchos casos, abandonar familiares, abandonar sus casas, dejar trabajo a aquellos que los tenían para buscar una vida mejor para sus familias, para poder seguir estudiando, para tener trabajo o para tener algo tan básico como el alimento, ¿no? Totalmente, Elio. Había una chica de 18 años que decía, me tuve que venir sola. Tengo algunos amigos acá porque muchos obviamente ya se habían venido antes y cuando pueden juntar la plata para irse, aquellos que no se sienten bien en su país, que obviamente están dándose cuenta que no pueden acceder a los alimentos básicos, a la medicación, bueno, tratan de irse. Uno de los países más elegidos por quienes se van de Venezuela es nuestro país. Y en las consignas que cantaban, que gritan aquí en la Plaza Vaticano, una de ellas es gritar gracias Argentina, viva Argentina, porque los recibió y porque los tiene acobijados aquí en este país. Muchos autos, te cuento, pasan, tocan bocina, una gran cantidad de autos, porque se ven las banderas de Venezuela, obviamente desde todos lados, aquí en la intersección de Cerrito y Viamonte. Siguen cantando, están las banderas de Argentina y Venezuela unidas, cantan ya cayó el gobierno de Maduro. Bueno, la esperanza, muchos tienen un cartelito que dice esperanza justamente, ¿no? Portan estas pancartas de poder quizá en algún momento regresar a su patria, a su país,
después de haberse visto obligados a exiliarse. ¿Y quién de nosotros no conoce en estos tiempos algún amigo, algún compañero de trabajo, alguien de Venezuela, ¿no? Alguien que nos atiende en algún negocio y la constante es decir, bueno, ya no podía más, me fui, dejé a mi familia allá, si puedo voy a mandarles dinero, voy a traer a mi hermana, voy a traer a mi mamá, bueno. Lamentablemente esta es la situación que se vive en Venezuela y hoy en un día terrible para ese país con manifestaciones en las que no se sabe el número exacto de muertos, se dice que hay al menos 4 personas muertas, no solamente en enfrentamientos durante la noche de ayer, sino en diferentes saqueos. Bueno, hoy aquí en la capital federal se está haciendo esta convocatoria de diferentes organizaciones de venezolanos que viven en nuestro país. Ahí, Carla, quería preguntarte si van cambiando de oradores, si cada uno de ellos va contando su historia, ¿no? Para haber llegado aquí a la Argentina. Pero en cualquier momento estamos allí con vos, Carla, porque como ustedes saben, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, ha expresado su apoyo a la decisión del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, reconociéndolo como presidente encargado de ese país. Y queremos escuchar la opinión del canciller Jorge Forí, que está en línea en este momento. Canciller, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Eleonora. ¿Cómo está usted? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, canciller, quería escuchar su posición con respecto a la situación que se vive en Venezuela. Bueno, como todos estamos viendo y lo estamos haciendo prácticamente en directo, estamos todos muy conmovidos y atentos a lo que está viviendo Venezuela y al cabildo abierto que ha convocado el presidente de la Asamblea Nacional, que ha decidido en este acto asumir el carácter de presidente encargado. La Asamblea Nacional Venezolana es un órgano democrático y legítimamente constituido dentro de la estructura de los 3 poderes que tiene la democracia preexistente que existía en Venezuela. En el 2015 todos los parlamentarios fueron electos, incluyendo a Juan Guaidó, que en este momento ha asumido en su calidad de presidente de la Asamblea Nacional la calidad de presidente encargado. Nuestro apoyo, el apoyo que ha dado nítidamente el presidente Macri, no solo es por el compromiso histórico que ha tenido el gobierno del presidente desde el día que asumió el ejercicio de la primera magistratura, sino un compromiso que entendemos compartido por todos los argentinos de que Venezuela tiene que recuperar la plenitud de su democracia. Y la forma de recuperarla es, por lo que anunció hoy el presidente encargado, de hacer un rápido llamado a elecciones que sean transparentes, que sean con la participación de todos los candidatos, sin proscripciones, y donde todos los venezolanos puedan votar. Imagina que sea... Elecciones... Canciller, disculpe, ¿no? Imagina que será posible un proceso de normalización, teniendo en cuenta justamente que el poder judicial práctico y las Fuerzas Armadas siguen en manos de Maduro. A ver, no podemos hacer un cálculo político frente a lo que está viviendo Venezuela. Gran parte de la población venezolana. En este día, si tomamos muestras de la convocatoria popular, más de 300.000 caraqueños se juntaron en el sitio donde tuvo lugar el Cabildo Abierto en respaldo a la voluntad de tener una convocatoria a elecciones. No tengo ninguna duda que va a haber dificultades, que esto no es simplemente decirlo y hacerlo, pero no por eso podemos dejar de adherir y respaldar a los dirigentes de Venezuela, que son dirigentes legítimos. No es que Argentina está buscando alguna figura externa al momento político que vive Venezuela. Claro. Es el presidente de la Asamblea Nacional, que entiende que en Venezuela no se vive en democracia, por eso llama así la presidencia del país y dice para convocar elecciones lo más rápido que lo permita la situación. Pero que no va a ser fácil, lo tenemos claro. Pero también no podemos dejar de señalar que como no hay democracia, tenemos que ayudar a quienes luchan por la democracia. Canciller, Cecilia Devana lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Quería preguntarle, ¿Guaidó fue elegido en la Asamblea Nacional legítimamente, en la misma que Maduro fue elegido, digamos, ilegítimamente? A ver, no sé. En el año 2015 hubo elecciones legislativas y allí
se integraron los parlamentarios que terminan su mandato el próximo año. En cada año la Asamblea elige nueva cúpula de autoridades, tal cual ocurre en nuestro mecanismo. ¿Cuáles son las nuevas autoridades? Y en este año, en diciembre pasado, eligieron a Juan Guaidó como presidente del Parlamento. Lo es una elección interna, pero son todos parlamentarios legítimamente, inclusive en la Asamblea Nacional hay parlamentarios que responden digamos, al madurismo. O sea, es una asamblea plural. Bien. Ahora, canciller, me imagino que habrá escuchado las palabras de Maduro después de la autoproclamación de Guaidó. Él habla de un golpe de Estado. Bueno, vuelvo a comentarle que está en línea con lo que le decía previamente. Un golpe de Estado, hay en N cantidad de versiones de cuáles son los golpes de Estado. Aquí estamos ante uno de los tres poderes que constituyen la estructura del Estado venezolano, donde uno de ellos, el que representa al pueblo, porque básicamente eso es un parlamento, el Congreso, el presidente de ese cuerpo dice: señores, creemos que no están dadas las condiciones de democracia y que los venezolanos no vivimos con libertad ni con dignidad porque nos faltan alimentos, nos faltan medicamentos. Y este presidente de la Asamblea Nacional llama así el cargo. No es un órgano externo, por decir, no hay una entidad empresarial o una entidad militar, no, es uno de los tres órganos que componen la estructura del Estado venezolano. Claro. Ahora, canciller, usted lo decía hace un ratito, aquí también nos lo decía el analista político Juan Negri, que está con nosotros. ¿Es posible, probable, que la crisis tanto política, social como económica en Venezuela se ponga peor de aquí en adelante? ¿Cómo está preparada la Argentina, ¿no? En cuanto a, justamente recién veíamos imágenes en la Plaza del Vaticano, en la cantidad de venezolanos que ha acogido el país. A ver, por un lado nosotros seguimos acogiendo a los venezolanos que han emigrado. Lo que nosotros querríamos es que los venezolanos pudieran tener condiciones de vida, básicamente libertad, respeto de derechos humanos, comida y medicamentos y trabajo, que los incitaran o los alentaran a quedarse dentro de su propio país. Irse del país como emigrado y refugiado es una de las cosas más trágicas que le pasa a un ser humano. Entonces, que volver a crear condiciones es lo más importante de lo que tenemos que hacer. Mientras dure esta emergencia en que vive Venezuela, Argentina sigue absorbiendo, trata de regularizar documentalmente a todos los que llegan hasta nuestro país. Es obvio que hay lugares del interior de la Argentina donde pueden llegar todavía un grupo de venezolanos porque hay mayores disponibilidad laboral o porque pueden ejercer mejor la profesión con la que llegan. Pero lo que queremos es que no tengan que irse de su país. Y esto lo queremos todos los países latinoamericanos. Evitar que los venezolanos tengan que emigrar. Por eso queremos que vuelva la libertad y la democracia. Canciller, ¿evalúan algún tipo de ayuda humanitaria para Venezuela en este contexto? Todos los países estamos dispuestos a dar no solo asistencia humanitaria, sino a ayudar en la reconstrucción de Venezuela. Pero esto tiene que ser aceptado por quien controla de facto el país, quien controla, entre otras cosas, la frontera, que no ha permitido en los últimos 4 o 5 años todos los ofrecimientos de asistencia humanitaria que han hecho países, que han hecho organizaciones gubernamentales, que han hecho organismos o organizaciones internacionales dedicadas a la asistencia humanitaria. Por esto es muy importante lo que yo ya he señalado en varias oportunidades, que la Secretaría de Naciones Unidas tenga una posición nítida instando a los actuales detentores de algún sector del poder que hay fáctico en Venezuela, que abran la frontera para que llegue la asistencia humanitaria. Ellos no quieren que la asistencia humanitaria llegue porque de esa manera controlan el poder a través de la distribución de bolsas mínimas de alimentos que dan a algunos sí, a otros no, en función de un clientelismo político. Por eso es tan importante que la asistencia humanitaria llegue, inclusive para ayudar a países como Colombia, que ante esto tienen un éxodo al borde limítrofe con Venezuela extraordinario, gente que busca lo más elemental para sobrevivir, y lo mismo le está pasando ahora al norte del Brasil. Claro, claro. Ahora, el Grupo de Lima consensuó un texto, sin embargo hay una posición diferente en cuanto a México y también Uruguay. ¿Cómo describiría o evaluaría usted esta posición de estos dos países? En la vida
como en la política internacional, o al revés, en la política internacional como en la vida, hay que aceptar que uno no puede convertirse en maestro de ciertas cosas. Pero los argentinos tenemos claridad de cuándo hay y cuándo no hay democracia. Y por lo tanto no necesitamos llamarnos a nada para saber que en este momento falta la democracia en Venezuela. Hay países que tienen una trayectoria extraordinaria de defensa de la democracia en sus propias naciones, que han sido valorados a lo largo de su historia por esa trayectoria. Cada uno de ellos debe saber qué paso dar frente a esto. Y en base a eso, evalúan, digamos, el Grupo de Lima son 14 países, pero hay 2 que se están abriendo, como mencionaba Helio. ¿Evalúan algún tipo de...? 2 que se están abriendo serían... México y Uruguay que no Uruguay formarían... nunca estuvo en el Grupo de Lima. Ah, perdón. No, México está en una posición, llamemos, de stand-by silente. Sí. Entendemos que hay ciertos juegos propios de del inicio de gestión y de cómo, pero vuelvo a decirle, acá no estamos defendiendo ni ideologías ni regímenes, estamos defendiendo democracia, libertad, vigencia de derechos humanos, acceso a la comida, al trabajo y a la salud. Claro. ¿Qué pasará, canciller, si, como sucedió con Leopoldo López en aquel momento, Juan Guaidó es detenido por las Fuerzas Armadas en Venezuela? Es una perspectiva trágica, porque lo único que hace es reivindicar la vigencia de una dictadura, que aquel que expresa sus ideas de manera diferente, y este no es un líder político simplemente. Leopoldo, con la valía que tiene toda su trayectoria, lo hacía como hombre desde la oposición. Sí. Este es el presidente de la Asamblea Nacional. Si no son capaces de respetar aquello que ellos mismos construyen, es una dictadura terrible. ¿Ve más bien, canciller, lo que sucedió hoy como algo de fuerte peso simbólico o va más allá de eso? A ver, es un comienzo, un inicio de un nucleamiento donde las fuerzas sociales en conjunto tienen que expresarse para que haya un cambio. Y en esto todos reconocemos que es determinante la actitud de las Fuerzas Armadas y de los sectores policiales que en alguna medida, en distintos grados, responden a sectores del madurismo que están divididos con alzamientos, con protestas de unos y otros, porque no se olvide que la falta de comida, de medicamentos, el clima que se vive de precariedad de la sociedad alcanza también a los integrantes de las Fuerzas Armadas, obviamente a los de muy bajo rango, que son los que son muchas veces enviados a la calle. Esta gente empieza a disentir, lo hemos visto en el día de ayer, en el día previo. Canciller, al margen de las declaraciones mediáticas que ha habido, ¿hubo algún contacto entre el gobierno argentino y Guaidó? A ver, el presidente de la Asamblea Nacional ha estado intercambiando mensajes con algunas de nuestras figuras, pero no en el día de hoy, lo ha hecho durante la semana pasada, de algún modo previendo lo que iba a ser su presentación de hoy y toda la convocatoria que él iba a hacer, y referentes de las fuerzas parlamentarias que se nuclean tras Guaidó han estado en contacto durante el día de hoy con nosotros. Canciller, ha sido muy amable. Muchísimas gracias. No, por favor, al contrario, gracias a usted. Hasta luego. Hasta allí el canciller Jorge Forí. Juan, pensaba, ¿no? Hablábamos de todos aquellos países que han apoyado esta autoproclamación de Guaidó como presidente interino de Venezuela. Sin embargo, también, y del otro lado, hay fuerzas importantes, ¿no? Como Rusia, como China, como Turquía. Correcto, es decir, el régimen de Maduro se viene apoyando sobre todo económicamente en Rusia y en China. De hecho, hace poco le cedió a China una parte importante del territorio para ciertas exploraciones. Algunos hablan de que uno de los futuros de Venezuela es un protectorado ruso-chino, una mezcla de los dos. Sumaría también a Cuba, cuyos servicios secretos de inteligencia han sido una parte importante del sostén de Maduro estos últimos años o meses, y de hecho en alguna de las manifestaciones de ayer yo vi que decían fuera los cubanos, fuera los países extranjeros, etcétera. Es decir, sí, o sea, Maduro todavía mantiene el apoyo de actores importantes que quieren jugar en el equilibrio regional, digamos, es decir, desafiando un poco a Estados Unidos, ¿no? Claro, ahora, esto podría llegar a mayores, digo, justamente por la importancia también que tiene Venezuela para Estados Unidos. De un lado tener una potencia como Estados Unidos, la Unión Europea, bueno, el Grupo de Lima, pero y del otro lado tener estados gigantes como China y Rusia. A mayores,
entendiendo un conflicto entre los grandes, no. Es decir, no descarto completamente, me parece muy improbable que llegue a haber enfrentamientos, pero sí rencillas diplomáticas en Venezuela, es decir, jugando a través de terceros, como fue, es decir, haciendo una analogía a lo que fue la Guerra Fría, es decir, donde Rusia y la Unión Soviética y Estados Unidos no se enfrentaban directamente, pero se enfrentaban en Vietnam, por ejemplo, bueno, algo parecido, es decir, la pelea, la lucha de ajedrez estratégico en Venezuela. Que pueda suceder en Venezuela, que también, insisto con esto, ¿no? Afecta a los venezolanos. Afecta a los venezolanos, una vez más, ¿no? Sí, porque en definitiva de eso se trata, de cómo está viviendo hoy el pueblo venezolano. Correcto. Y de hecho, bueno, en estos apoyos internacionales que mencionábamos, por ejemplo, le implicaron a Maduro armamento, por ejemplo. Se apoya mucho en armamento ruso y en apoyo logístico chino y cubano. Bueno, vamos a volver allí a la Plaza del Vaticano, en donde, como decíamos hace un ratito, ¿no? Se reunieron los venezolanos que tuvieron que emigrar de su país y están aquí en la Argentina. Carla. Sí, Elio, ahora están cantando el himno, cantaron hace unos minutos nada más el himno nacional argentino y ahora después que terminen de cantar el himno van a comenzar a leer los documentos, allí donde pusieron los micrófonos. 2 documentos dicen que van a leer, 2 van a ser los oradores, posiblemente de la agrupación Alianza por Venezuela, que es uno de los movimientos que ha convocado a esta movilización. Y hay que decir que están presentes aquí el diputado Waldo Wolf y también está en este lugar Marcela Campagnoli. Han llegado aquí y el equipo de audio de todo este evento, de toda esta manifestación, se lo ha cedido el gobierno de la ciudad, a los movimientos, a las organizaciones de venezolanos que querían hacer esta manifestación aquí, y es esto lo que están utilizando aquí en la Plaza del Vaticano. Hay mucha gente, Elio, mucha gente que ha venido aquí y están, una marcha que estaba convocada para las 18 y ellos están desde por lo menos las 4:30 de la tarde, 5, te digo, en las inmediaciones de aquí de la Plaza del Vaticano, en la Plaza Lavalle, frente a tribunales, también cerca están reuniéndose con banderas, muchos chicos que están aquí, a muchos los hemos visto con lágrimas en los ojos, con emoción, ¿cierto? Sobre todo cuando gritan libertad o cuando cantan el himno de su país, ¿no es cierto?, de la República de Venezuela. Bien, muchísimas gracias, Carla. En cualquier momento volvemos allí con vos a Plaza El Vaticano, que realmente es muy emotiva la imagen de todos estos venezolanos que han llegado y buscado refugio en nuestro país en un día tan importante y particular como el día de hoy. Juan, para ir cerrando, quería preguntarte qué esperaríamos de aquí en adelante, qué esperamos para el día de mañana. Bueno, lo que hay que ver, lo que yo estaría muy atento es a la reacción de las Fuerzas Armadas, es decir, cómo van a actuar. Miraría también con mucha atención si va a haber represión. Mientras veníamos para acá, todos estamos siguiendo las noticias, estamos viendo los desarrollos. Ya había habido un muerto esta mañana, es decir, eso puede obviamente empeorar. Así que yo creo que los elementos para tener en cuenta son esos, es decir, hasta qué punto el régimen de Maduro se radicaliza, hasta qué punto ejerce violencia. Pero bueno, y ver cuáles son las posibilidades de éxito de Guaidó, de realmente generar apoyos militares que evidentemente serían lo que podrían derrotar a Maduro. La clave está ahí, estar atentos en lo que suceda con las Fuerzas Armadas. Para mí sí. Juan, un placer como siempre. Favor, muchísimas gracias. Ceci, la seguimos en un ratito. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa en Café de la Tarde. Quédate ahí, ya venimos.